Bienvenidos y bienvenidas al desarrollo del Manual de Normas Básicas de Bioseguridad. En él aprenderán a aplicar las normas de bioseguridad en distintos ambientes laborales, evitando poner en riesgo su salud y la de los demás. En la unidad didáctica 3 aprenderemos sobre las prácticas de bioseguridad, repasando 4 temas importantes de estas prácticas: sus medidas generales, específicas, sociales y éticas. Vamos a iniciar el desarrollo de la unidad didáctica número 3, denominada Prácticas de Bioseguridad. Al terminar esta unidad, usted tendrá la capacidad de aplicar las medidas de bioseguridad tomando en cuenta los lineamientos y prácticas universales y las establecidas en la empresa. Iniciamos con medidas generales. Fundamentados en los riesgos que ahora nos impone el COVID-19, usted debe saber que debe de adoptar mínimamente las siguientes medidas. Número 1, distanciamiento o aislamiento de personas. 2, normas de etiqueta respiratoria. 3, lavado de manos. 4, limpieza y desinfección de objetos y superficies. Y 5, manipulación y uso del equipo de protección personal. Empezamos por el distanciamiento social y el aislamiento social. Distanciamiento social nos referimos al hecho de que usted debe de evitar contacto muy cercano con otras personas, simplemente para impedir contagiarse o para infectar a otros colegas con agentes patógenos en general. Usted debe asegurarse que el distanciamiento social requerido entre personas mínimamente es 1.5 y 2 metros. Y usted debe cuidar esa distancia entre usted y su colega, entre todos y el cliente y entre los mismos clientes. Cuando hablamos de distanciamiento social, una segunda medida importante, significa que usted debe hacerlo cuando hay sospechas o existe la evidencia de que hay un problema. Y consiste en que debe retirarse de su trabajo, pero también aislarse de su familia. Y además, cumplir los requisitos según la asesoría que le den las autoridades respectivas. La segunda medida necesaria son las normas de etiqueta respiratoria. Son 5. Y empezamos, número 1, tosa y estornude cubriéndose la nariz y la boca con el ángulo izquierdo del codo flexionado. 2. Utilice pañuelos o toallas desechables. 3. Deposite esos pañuelos o toallas desechables en recipientes herméticos. 4. Lávese y desinféctese las manos antes y después de tocarse la nariz, la boca y los ojos. Y hágalo de manera frecuente, especialmente cuando usted haya manipulado objetos o haya tenido contacto con superficies. Y finalmente, si no es necesario, nunca se toque la nariz, la boca y los ojos. La tercera medida es el lavado de manos. Es importante que tengamos instalaciones, pero sobre todo, más importante, asegurarnos de hacer un proceso adecuado, eficaz y apropiado para cuidar la higiene personal. El paso número 1 es que usted debe de mojarse las manos con agua. El segundo, debe depositar en la palma de su mano la suficiente cantidad de jabón. 3. Frótese las palmas de la mano entre sí. 4. Frótese la palma de la mano contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Otro paso, frótese el dorso de los dedos de la mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Sexto, frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrápelo con la palma de la mano derecha y luego haga el cambio de mano. Séptimo, frótese la punta de los dedos de la mano derecha
contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación en cada uno de los dedos. Y luego cambie de mano. Y finalmente, enjuáguese las manos con suficiente agua. En ese lavado de manos, COVID-19 nos aumenta medidas que debemos de hacer. Revisemos que de manera general debemos de lavarnos las manos en los siguientes casos. Después de ir al baño, antes y después de comer, después de estar en contacto con basura, después de tocar animales y después de ayudar a un niño a usar el sanitario o que decida cambiarle el pañal a un bebé. El COVID-19 nos obliga a aumentar a esas medidas las siguientes. Después de sonarse la nariz, toser o estornudar, lávese las manos. Igual debe lavárselas cuando usted visite espacios públicos como transporte, mercados y lugares religiosos. Después de tocar superficies fuera de su hogar, por ejemplo, mesas, pasamanos, llavines de puerta, dinero, etc. Y antes y después o durante, usted esté cuidando a una persona enferma. La siguiente medida tiene que ver con la limpieza y desinfección de objetos y superficies. Ese proceso debe de hacerse de manera habitual en la empresa, pero esa limpieza y desinfección se hace según el uso que usted le dé a los artículos. Por ejemplo, seguro que lo que más usa usted es el teléfono. Obviamente es el que más tiene que limpiar. ¿Qué debemos de hacer en estos casos? Idealmente debemos de emplear toallas con desinfectante, agua y jabón, con detergentes o desinfectantes con efecto virucida. Y qué mejor si usamos en las superficies material textil que sea desechable. Tenemos que cuidar lo siguiente. Evite en la medida de lo posible el uso de escobas cuando hayan áreas de mayor riesgo. Utilice para esa limpieza la técnica del doble cubo. Si no puede hacerlo con ese instrumento, con esa técnica, use 2 baldes, uno para detergente y otro para desinfectante. Y la tercera medida, descarte el material utilizado o use desechable e inmediatamente lo deposita en el basurero respectivo. Esa limpieza y desinfección de objetos y superficies puede usar usted un tratamiento específico dependiendo del tipo de aparato. Por ejemplo, teléfonos, lentes, gafas, pantallas. Usted puede hacer una solución de alcohol al 70%, lo rocía, lo deja secar al aire, luego lo frota con un paño y ya ha hecho un procedimiento adecuado. Si se trata de superficies como pisos, paredes, puertas, escritorios, zapatos, hay 3 maneras de hacerlo. Uno es usando el cloro de uso doméstico, que diluye una cucharadita de cloro por cada litro de agua. Y con un rociador usted puede igualmente aplicar o frotar con un trapo y dejar actuar por 10 minutos. Otro medio es utilizando amonio cuaternario, una disolución al 5%. Desde luego que aquí usted debe de seguir las instrucciones de cada proveedor y debe dejarlo actuar al menos por 10 minutos. Y la tercera solución es peróxido de hidrógeno, el que es de uso comercial, al 3%, y ese debe dejarlo actuar por 5 minutos. Otra medida importante es el uso y manipulación del equipo de protección personal. Ese equipo, usted sabe que es obligatorio cuando existan altos riesgos o cuando en su empresa
por norma de producción tiene que usarlo. Y veamos lo siguiente. Si la empresa se lo pide y le establece una práctica obligatoria, hágalo. Debe siempre usarlo y colocárselo antes de entrar a su puesto de trabajo. Y lo debe de descartar siguiendo las técnicas adecuadas. Un detalle, si su empresa le exige y es obligatorio el uso de la mascarilla, siga las recomendaciones respectivas. Pero también aprenda a usar el equipo adecuado según las actividades económicas de la empresa para la que trabaja. Si es alimentos y es obligatorio la mascarilla, es obligatorio los guantes. Igual puede ser obligatoria la gabacha. Si hay un contacto frecuente con los clientes y hay mucho volumen de clientes, usted debe de cambiar constantemente mascarilla. Tenemos que tomar en cuenta que también el uso y la manipulación de estos equipos de protección personal requiere un tratamiento, requiere un paso a paso. Y hablemos de los básicos, mascarillas y guantes. Empecemos por mascarillas. Antes de tocar una mascarilla, lávese las manos con agua y jabón o desinféctela. Tome esa mascarilla y revise que no tenga agujeros. Oriente hacia arriba la parte superior. Hay una tira de metal en la mascarilla. Ese metal le sirve. 4. Oriente hacia afuera el lado correcto. ¿Y cuál es el lado correcto? El que tiene el color va para afuera. 5. Colóquese la mascarilla sobre la cara y la pieza de metal que nos referimos en el paso 3, usted debe de amoldarla a la forma de su nariz. 6. Tire hacia abajo la parte inferior hasta cubrir su boca y su barbilla. 7. Después de usarla, quítesela, retire las cintas elásticas de la parte de atrás de las orejas, manteniendo la mascarilla alejada de su cara y la ropa. Y luego, deséchela en un basurero hermético. Y el paso último, lávese las manos inmediatamente o use un desinfectante. El segundo equipo que tenemos que aprender a manipular son los guantes. El uso de los guantes también tiene una técnica para ponérselos y para quitárselos. Para ponérselos hay pasos mínimos que debe cumplir. Lo primero es ubicarlos en un lugar accesible. Lo segundo es que si usted usa anillo, quíteselo, reloj o pulsera. El tercer paso es que tiene que lavarse obligatoriamente las manos con agua y jabón. 4. Identifique la forma adecuada del guante, a manera de que no lo esté manipulando mucho. Y eso se hace en función de la mano que usted va a poner primero. Agarre la parte externa por la muñeca e introduzca la mano. Y siga presionando hacia abajo en función de cada depósito y que ese depósito calce con el dedo. Terminado eso, en la misma forma, hágalo con su segunda mano. ¿Cómo quitárselos? Del borde pegado a la muñeca, hálelo hacia la parte exterior con fuerza y retírelo sin tocar la parte externa. Recoja ese guante con la otra mano, es decir, la que tiene protegida con el guante. Retire de la misma manera el segundo guante sin tocar la parte externa. Y luego los dos guantes, sin manipularlos mucho, tómelos y échelos al basurero hermético. Y finalmente, proceda a lavarse las manos. Una medida importante que tiene más responsabilidad para la empresa es el funcionamiento del sistema de seguridad y salud, que de acuerdo al manual de bioseguridad emitido por la Secretaría de Trabajo es la sexta
medida de bioseguridad importante. El funcionamiento efectivo de ese sistema de seguridad de salud es vital para disminuir los riesgos biológicos. Pero la funcionalidad del sistema, usted tiene responsabilidad también. Lo primero es informarse y orientar sobre los riesgos que observa. 2. Es de buscar consultar sobre las acciones que deben de tomarse cuando hay ese riesgo. Y tercero, busque la información, difúndala, pero difúndala también con responsabilidad. El éxito del funcionamiento de ese sistema de seguridad depende de una comisión mixta. Y cuando hablamos de mixta nos referimos a que haya representación del patrono, de los dueños de la empresa o de los que asumen una responsabilidad de autoridad y los empleados. Pero usted sabe que eso depende del tamaño de la empresa y sobre todo microempresas, esa responsabilidad puede ser asumida por el gerente de recursos humanos o por una sola persona o por el que termina siendo el dueño de la empresa. En ese funcionamiento efectivo, su responsabilidad es cumplir las distintas normas que se implementen, aplicar la vigilancia y apoyar el control para que haya un funcionamiento efectivo. La séptima medida, de acuerdo al manual de bioseguridad del Ministerio de Trabajo, es la vigilancia en salud y epidemiología. ¿A qué se refiere? Ya es un plan mucho más grande, es un plan de vigilancia en el que se consideran regulaciones que tienen una orientación de la autoridad o de la institución responsable. Si en la empresa no existen estrategias de vigilancia, lo recomendable es que usted busque mantener una comunicación con autoridades responsables y si encuentra casos sospechosos de riesgos biológicos o en este caso del COVID-19, informe a su empresa para que su empresa informe inmediatamente a la institución responsable, al sistema de salud del país. Además de las medidas generales, también hay medidas que debemos de cumplir. Entrando y saliendo de nuestra vivienda, tiene que cuidar lo siguiente. Al salir, lávese las manos con agua y jabón o desinféctese. Inmediatamente, colóquese su equipo de protección personal. Mascarilla, al menos, pero si puede guantes, mejor. Emprenda la ruta, pero en esa ruta busque la manera de cómo no transita por lugares en los cuales hay mucha concurrencia de personas, porque esos son lugares sujetos a mayor contaminación. Cuando retorne a su casa y decida entrar, cuide lo siguiente. Inmediatamente que llegue, lávese las manos con agua y jabón o desinféctese con una solución con alcohol. Segundo paso, quítese o retire el calzado y proceda a hacer la limpieza y desinfección. Tercero, quítese todos sus objetos personales, lentes, celular, llaves, dinero y proceda inmediatamente a hacer la limpieza. Retire, desinfecte, deseche o guarde el equipo de protección personal. Quinto, desvístase y coloque su ropa inmediatamente en un cesto. Y luego ingrese descalzo y sin ropa y diríjase a realizar la limpieza y la desinfección de su cuerpo. Tome en cuenta que también tiene que lavarse el cabello. Una observación vital a la entrada de su casa. Por favor, no permita el contacto con otra persona mientras usted no tenga la garantía de que está lo suficientemente limpio y desinfectado. Hablemos ahora entonces de la entrada y salida del trabajo. Si es la entrada, igual, realice la desinfección de sus manos. Colabore con las medidas de supervisión porque las empresas tienen que aplicar la toma de la temperatura y muchas veces un interrogatorio breve para saber su condición personal. Tercero, póngase inmediatamente su equipo de protección personal. Pero tome en cuenta que si su temperatura
sobrepasa el límite normal, entonces va a tener que hacer otro procedimiento. Cuarta medida, utilice el lavado de calzado o lo que se conoce como pediluvio, que es sencillamente un balde en el cual hay una solución de agua y cloro y que usted debe de mojar la plantilla de su zapato. Quinta medida, desinfecte sus bienes personales, superficie y herramientas de trabajo antes de iniciar la jornada. O sea, antes de empezar sus acciones y una vez que ha entrado a la empresa, eso es lo que procede. Una observación importante. Si usted sabe que no tiene la mejor condición personal en su salud, no se presente al trabajo y pida a la empresa que le den la asignación respectiva si es que usted puede cumplirlo desde su casa. Si no, tomarán otras medidas en conjunto. Sigamos entonces con las medidas de entrada y salida del trabajo. Seguimos en un procedimiento que debe usted conservar siempre. Antes de salir, realice la desinfección de sus manos. Si usaba equipo de protección, entonces tiene que usar nuevo equipo de protección y entonces póngaselo y use al menos mascarilla. Y luego haga su ruta de retorno a su casa. Pero cuide que en ese retorno igual se guarde la distancia respectiva entre personas y busque siempre las rutas menos transitadas. Usted sabe que en la empresa normalmente hay instalaciones sanitarias y de servicio que también usted tiene que cuidar. Y cuidarlas implica respetar las indicaciones de la empresa de cuándo usted debe utilizarlas. 2. Si hay una zona o un lugar muy transitado, evite ir al mismo momento donde hay más personas. 3. Cumpla controles administrativos. Por ejemplo, si para tomar los alimentos hay cambio en los horarios y no puede como antes a las 12, pues seguro va a ser a las 12:30 o seguro va a ser a la 1. Pero muchas veces usted tiene que tomar la decisión de hacer esos cambios independientemente de que se lo pidan. Otra medida importante, use adecuadamente las instalaciones sanitarias y de servicio. Recuerde que habrá una persona que tiene que hacer limpieza y que si usted las usa correctamente, su salud será de menos riesgo. Otro asunto importante, utilice los insumos y medios adecuados para el lavado y la desinfección de las manos. Y finalmente, busque siempre depositar la basura en los recipientes adecuados. Siempre en la empresa hay instalaciones y dentro de esas instalaciones una de ellas es en la que debe tomar los alimentos. En esa que toma los alimentos usted tiene que siempre seguir normas básicas de bioseguridad. Por ejemplo, hágalo, pero también cuide que el que procesa alimentos, que manipula y que entrega, use el equipo adecuado, el equipo de protección personal. Como va a tomar alimentos, es mejor que lleve sus propias herramientas, su propio cubierto, y si no, pida desechables. Otro tema importante, mantenga la distancia de seguridad recomendada. Ya no es posible que usted coma a la par o enfrente de su compañero o compañera. Y finalmente, busque ser flexible con los distintos horarios dependiendo de los espacios de las mismas instalaciones. Lo que más se requiere es comprensión. Otros cuidados muy básicos, pero también importantes en la empresa, es que busque siempre lavarse o desinfectarse las manos de manera constante o frecuente en la empresa. Trate de lo menos posible de movilizarse entre distintas oficinas si realmente no es necesario. Respete las recomendaciones de distanciamiento social. Si decide salir de esas instalaciones en horarios de receso o descanso, recuerde que siempre tiene que cuidar los protocolos de higiene y desinfección al retorno de la empresa. Y finalmente, cumpla todas las medidas de seguridad. Busque ser disciplinado y sobre todo cumpla todas las que habitualmente puedan existir en la empresa. Para finalizar, hay un paquete de medidas que es fundamental que todos y todas las cumplamos. Y se trata de las medidas sociales y éticas.
El caso de estas medidas implica lo siguiente: evitemos cualquier tipo de discriminación, raza, religión, sexo, pero algo más crítico: no discriminemos a cualquier persona que sea sospechosa o que esté enferma de COVID-19. Cuidemos la información confidencial de esa persona, pero también de la suya, y pida que se mantenga en reserva. Es importante que usted conozca y se documente sobre los riesgos o sobre la cadena de transmisibilidad, es decir, cómo se transmite, para que esté consciente, que asuma conductas terapéuticas y que implemente acciones de protección. Hay un tema sumamente importante. Los riesgos de transmisión son más altos o más bajos en función de la ocupación o del cargo que usted desempeña. Y haga esa valoración para tomar las medidas adecuadas. Y si encuentra personas sospechosas o enfermas, busque cómo sugerir adecuadamente medidas de confinamiento y medidas para el uso de equipos de protección personal. Y finalmente, no menos importante, no visite lugares de poca ventilación, que no estén bien aseados o que el límite de personas sobrepasa la distancia de seguridad. Gracias a todas y todos. Recuerde que un trabajo digno de la salud e higiene ocupacional depende de usted y de los demás, y en ello todos somos responsables. Hemos aprendido como aspectos importantes de la unidad número 3 cómo cumplir las medidas generales de bioseguridad dentro y fuera del ambiente laboral. Y además aprendimos cuál es el comportamiento adecuado que debemos mostrar ante situaciones que se presenten a nuestro alrededor. Recuerda las medidas generales del distanciamiento social, el lavado de manos, la limpieza y desinfección de objetos, el uso correcto y manipulación de tu mascarilla y guantes, además de aquellas medidas específicas al momento de salir y entrar a tu vivienda o lugar de trabajo. Gracias a todos y todas por haber sido parte del desarrollo del Manual de Normas Básicas de Bioseguridad. Un trabajo digno depende de la salud e higiene ocupacional, y en ello usted y yo somos responsables. Gracias al sector empresarial, Infop, USAID, por hacer posible la formación en normas básicas de bioseguridad. Infop, formando el presente, desarrollamos el futuro de Honduras. Estas medidas de bioseguridad. Comenzamos entonces y vamos a ver medidas generales, medidas específicas. Entonces hablemos de lo siguiente. Fíjense bien, si entre lo que hemos estado conversando la mañana de ayer y esta mañana, hoy, 24 de junio, si ustedes me dijeran, ingeniera, ¿qué es lo más importante de todo lo que he hablado? Es exactamente esta diapositiva que tenemos en pantalla. ¿Sí? Esta, donde nos menciona las medidas generales. Como les dije en la introducción, estas medidas generales debemos de buscar el ingenio de cómo aplicarlas en cada uno de los ámbitos de trabajo. ¿Y cuáles son? Conozcámoslas. Es hablar del distanciamiento o aislamiento de personas. Hablar de las normas de etiqueta respiratoria, del lavado de manos, de la limpieza y desinfección de objetos y superficies y manipulación y uso del equipo de protección personal. Vamos con la siguiente. Entonces recordemos que esto es lo más principal, lo vital, y entonces comencemos a ver qué es el distanciamiento. El distanciamiento social se refiere al simple hecho de evitar un contacto muy cercano con otras personas para impedir contagiarse o infectar a otros colegas con agentes patógenos en general. Debemos asegurarnos del distanciamiento social requerido entre nosotros como empleados, con el cliente y con cada uno de los clientes a 1.5 o 2 metros entre personas. Entonces es aquí donde nosotros incitamos a todos a que podamos ver cómo le orientamos a los clientes y a los empleados dónde pararse, cuántas personas pueden haber por una habitación, ¿verdad? Si es un lugar de servicio al cliente, y es de la manera en que nosotros
debemos de respetar ese 1.5 o 2 metros de distancia. Ayer hablábamos y poníamos el ejemplo de la persona que vende frutas y que él también le va a señalizar en el piso a las personas dónde colocarse de manera que respeten este distanciamiento a lo que son cada uno de los clientes que van a llegar a su establecimiento. Ahora hablemos de lo que es el aislamiento social. Aislamiento no es lo mismo que distanciamiento. Aislar es dejar a la persona sola. ¿A quién? Vamos a ver. De hacerlo, dice el distanciamiento social, cuando hay fuentes sospechosas o existe la evidencia de que hay un problema, o sea, que hay una persona infectada. Es retirarse de su trabajo y también de su familia y los requisitos que se debe cumplir con la asesoría de las autoridades. Es decir, una persona que está sospechosa o está confirmada con COVID-19, esta persona se va a aislar. Ayer hacía un televidente una pregunta muy vital, donde decía qué hacemos cuando tenemos una persona enferma en casa. Y es exactamente lo que voy a explicar en este momento. ¿Por qué? Porque la persona que esté sospechosa o positiva en nuestro hogar, vamos a aislarla en una habitación. A la persona, no a la casa, a la persona, ¿verdad? Y mantener con él ese distanciamiento que me pide el punto anterior, ¿verdad? Igual lo vamos a aislar del trabajo, ¿verdad? Y vamos a estar en constante comunicación con el médico tratante. Eso es en relación al aislamiento. Vamos con la siguiente, donde vamos a ver las normas de etiqueta respiratoria. ¿A qué se refiere esto? Ayer mencionábamos algo de esto, de que hay momentos en que sí nos debemos de quitar la mascarilla, como por ejemplo el momento en que vamos a comer. Imaginémonos que en ese momento me dan ganas de estornudar o toser. ¿Qué hacemos? Entonces vamos a toser o estornudar cubriéndose la nariz y la boca con el ángulo interno del codo flexionado, ¿verdad? Como lo vemos en la imagen, hacerlo justo en la parte cubital del brazo. Vamos a usar pañuelos o toallas desechables y desecharlas tras el uso. ¿Por qué? Porque normalmente los caballeros siempre andan un pañuelo que lo utilizan en el resto del día y lo guardan en su bolsa posterior del pantalón. Imagínese que estuviera usted positivo o sospechoso. Usted andaría el virus con usted todo el día en su pantalón y pudiera estarlo tocando frecuentemente y frecuentemente pudiera estar infectando otros objetos o por lo tanto otras personas. Vamos a depositar pañuelos o toallas desechables en recipientes para este fin. Ayer mencionábamos también que vamos a poner unos recipientes especiales de residuos de bioseguridad. Este es un residuo de bioseguridad. Hablamos entonces de pañuelos desechables, guantes, mascarilla, recordamos esa parte, y que de preferencia utilizar una bolsa color rojo. Va a lavarse las manos y desinfectarse antes y después de tocarse la nariz, boca y ojos. Lávese las manos de manera frecuente, en especial cuando haya manipulado objetos o se haya tenido contacto con sus superficies. Evite tocarse la nariz, la boca, los ojos de manera innecesaria. Y ya sabemos por qué, porque ese es el medio por el cual entra el virus a nuestro cuerpo. Vamos con la siguiente. Y aquí entonces el lavado de manos se convierte en el mejor aliado. Pero antes de que aprendamos la técnica correcta de lavado de manos, quiero que hagamos una reflexión. Pensemos qué hacemos cuando lavamos una prenda a mano. Sí, nos vamos a la parte de la pila de nuestras casas, agarramos la prenda y ¿qué es lo primero que hacemos? Piensen un rato. ¿Sí? Primero colocamos ¿qué? ¿El agua o el jabón? Bien, si pensaron en el agua, muy bien, porque el jabón, sí, la superficie en la cual va a actuar no está mojada, entonces el jabón no va a actuar. Luego de eso viene restriegue o acción mecánica para que él pueda cumplir con su función. Entonces aquí igual, quiero que siempre recuerden eso antes de lavarse las manos, porque muchas personas hacen al revés. Primero toman el jabón y después humedecen sus manos. Les voy a contar un secreto. Nosotros en la industria de alimentos le hacemos hisopados a las manos de las personas y hay personas que salen mal en esta parte de lavado de manos. Y después nos dicen, ¿pero por qué? Si yo me lavé, sí, pero se lavó al revés. El efecto no es el mismo. Y por lo tanto quiero que cada uno de ustedes agarremos conciencia en esta parte y primero lo hagamos como debe ser. Primero, humedeciendo nuestras manos. Sí, teniendo en vista eso, hoy sí aplicamos el jabón, lo depositamos en la palma de la mano, la cantidad de jabón suficiente. Luego empezamos el restriegue o acción mecánica. Ya en el paso 3 donde dice, frótese las palmas de la mano entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazado los dedos y viceversa. Ahora vamos con el paso 5, en la siguiente diapositiva, donde vemos lo siguiente.
que vamos a frotarnos el dorso de los dedos de la mano con la palma de la mano opuesta, agarrándonos los dedos. Vemos que este frote debe ser en todo sentido. Vamos a frotarnos con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapando con la palma de la mano derecha y viceversa. Asimismo, vamos a frotarnos la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Aquí es importante este paso 7. ¿Por qué? Porque es donde nos vamos a restregar justamente la unión de la uña con el dedo. Y ahí se convierte, les cuento otro secreto, un nicho de contaminación ahí. Más si tenemos las uñas largas, la recomendación es utilizar las uñas cortas en este momento de la pandemia para que ese lavado de manos sea muy efectivo en esa parte de unión uña-dedo. Finalmente, quitamos el jabón enjuagándonos las manos. Si no puedo lavarme las manos constantemente, tal cual hemos aprendido en este procedimiento, entonces yo voy a tener un plan B. Y el plan B es hacer una desinfección de las manos utilizando una solución que normalmente es en base a alcohol y esta oscila entre el 60 y el 70%. Algo importante que hay que recalcar que la utilización de guantes nunca exime de realizar el correcto lavado de manos. Es decir, aunque usted en su operación deba de utilizar guantes, eso no le quita el no lavarse las manos. Siempre debemos de lavarnos las manos. Vamos con la siguiente. Y vemos aquí qué nos impone ahora el COVID. Fíjense bien que normalmente nosotros nos lavábamos las manos en esta situación. Ahí está bajo la etiqueta azul, donde dice que en general nos lavamos las manos después de ir al baño, antes y después de comer, después de estar en contacto con basura, o después de tocar animales o mascotas, o después de cambiar el pañal de un bebé o ayudar a un niño a usar el sanitario. Siempre hacíamos esas prácticas nuevamente. Ahora, ¿qué nos impone el COVID hoy en día? ¿Qué debemos de hacer de diferente? Miremos lo que está bajo la etiqueta anaranjada. Dice que en el contexto de la prevención del COVID debemos de lavarnos las manos en estas ocasiones. Fíjense bien, ¿cuándo más? Aparte de las que vimos en la parte izquierda, miremos qué más. Debemos de hacerlo después de sonarnos la nariz, toser o estornudar. ¿Por qué? Ya sabemos que esas son las vías por las que ingresa el virus y también por las que pudiera salir si estuviéramos contaminados. Vamos a hacerlo después de visitar un espacio público, después de haber andado en la calle, ¿verdad? Y haber estado en un transporte público o en transporte propio, después de haber ido al mercado o lugares religiosos, o sea, lugares con mucha conglomeración de personas. Después de tocar superficies fuera de su hogar, como por ejemplo dinero, mesas, pasamanos, llavines, puertas. ¿Por qué? Porque todo se convierte en sospechoso, ¿verdad? Ayer hablábamos de que este virus resiste horas aún en superficies fómites y esto quiere decir que cualquier objeto que toque se convierte en sospechoso. Vamos a lavarnos las manos antes y después de cuidar a una persona enferma y también mientras se le está cuidando, se le está dando atención a esta persona. Y antes y después de comer. Vemos que entonces, ¿cuándo debemos de lavarnos las manos? Y bien lo han pensado todos, en todo momento. Cada cosa que toquemos se convierte en un sospechoso para nosotros y entonces cada momento debemos de lavarnos las manos. Vamos con la siguiente diapositiva, donde vamos a aprender de limpieza y desinfección de objetos. Bueno, ya vimos que el lavado de manos es importante, pero ya vimos que como todo es sospechoso, entonces todo debemos de aplicarle una limpieza y desinfección de objetos y superficies. Esta limpieza y desinfección de objetos se realiza de acuerdo con la manera habitual que lo hemos hecho en todas las empresas. ¿Sí? Un procedimiento normal. Ahora, lo que varía ahora es la frecuencia. Y esta frecuencia está relacionada con el uso que se le dé. Luego de la limpieza y desinfección, los mismos deben de quedar sin humedad. Los objetos de superficie no deben de quedar empapados. Hablemos de una desinfección de una computadora. ¿Se imaginan utilizar un trapo empapado en una computadora? No. Solamente se rocía con la cantidad suficiente de desinfectante, pasamos sobre una computadora y la superficie no debe quedar húmeda. Debe de quedar prácticamente seca con la cantidad adecuada del desinfectante. Ahora, ¿qué es lo ideal? Es emplear toallas, tal cual les estaba comentando, con el desinfectante, agua y jabón, detergentes y desinfectantes con efecto virucida. Para la superficie, preferiblemente utilizar material textil desechable. ¿Qué cuidados debemos de tener? Bueno, evitar en lo posible el uso de escoba en áreas de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque al barrer levantamos polvo y ese polvo puede caer en las áreas de riesgo o de áreas de uso común
para todos nosotros los empleados. Algo importante aquí es que mencionábamos la frecuencia de estas limpiezas. Y esta frecuencia de limpiezas va a ser más frecuente en los lugares más concurridos. Imaginémonos un lugar donde se atienden a clientes. Imaginémonos un lugar donde van todos los empleados, como lo son los baños, los comedores o los casilleros, por ejemplo. Vamos a utilizar técnicas del doble cubo. ¿A qué se refiere el doble cubo para limpieza de piso? Vamos a tener 2 baldes. Sí, 2 baldes de preferencia de diferente color. En un balde vamos a tener agua con detergente o jabón en polvo o líquido, y en otra solamente agua. Entonces vamos a introducir el trapeador en la primer cubeta, que era la que tiene el jabón, de manera de hacer un restriegue en esta cubeta. Luego, para quitar ese jabón, vamos a introducirlo en la cubeta que solo tiene agua. Esa es la técnica del doble cubo, de manera de tener el trapeador en todo momento limpio. Vamos a descartar el material utilizado y que sea desechable en un contenedor para residuos. Recordemos, el manejo de los residuos también me lo regula esta parte de las normas de bioseguridad. Vamos con la siguiente para ahondar un poco más en limpieza y desinfección. Y vamos a ver la siguiente diapositiva. Nos dice que objetos personales como pantallas, teléfonos, las tabletas, los lentes, las gafas, que son los utensilios que más estamos en contacto en el día a día mientras estamos laborando, vamos a utilizar una solución de alcohol al 70%. ¿Verdad? Vamos a rociar y dejar que seque. Los desinfectantes nunca se quitan de la superficie, se dejan en ellas, se dejan que se sequen, ¿verdad? Para que cumplan con su efecto desinfectante. Además, podemos utilizar desinfección tanto en superficies de trabajo como en los pisos, paredes, puertas, escritorios, zapatos, entre otros. Para ello también podemos utilizar, además de una solución de alcohol al 70%, podemos utilizar soluciones de cloro de uso doméstico. Sí, ese cloro ustedes lo pueden conseguir fácilmente en cualquier pulpería o supermercado o en el mercado, ¿verdad? Hay presentación de bolsitas, una bolsita característica color blanco o es un botecito blanco con un tapón azul. Yo sé que todos lo reconocen, sí, ese cloro de uso doméstico. Lo vamos a preparar diluyendo 4 cucharaditas de cloro por litro de agua. Vamos a rociar la superficie a desinfectar, vamos a dejarlo actuar por al menos 10 minutos. También podemos utilizar lo que es amonio cuaternario, y aquí sí ya debemos de buscar un proveedor adecuado que también nos va a dar las instrucciones de cómo prepararlo. Vamos a pedirle esas instrucciones para diluirlo al 5%. Al aplicarlo se deja actuar también, al igual que el cloro, por al menos 10 minutos. De igual manera podemos buscar opciones de lo que se llama peróxido de hidrógeno o la famosa agua oxigenada, pero de uso comercial, ¿verdad? Vamos a pedirle a nuestro proveedor que nos dé las instrucciones de preparación para llevarla a una concentración del 3%. Igual al aplicarla se deja actuar por lo menos 5 minutos. Vamos con la siguiente diapositiva, donde vamos a aprender ahora lo que es el uso y manipulación del equipo de protección personal. Fíjense bien que aquí vamos a hacer solamente énfasis en lo que es la mascarilla y guantes en los casos que aplique el guante. Ayer hacíamos relación con esta parte. Entonces, si alguno de ustedes tiene más consultas de esta parte del equipo de protección personal, los invito a que entremos a la página de la Secretaría de Trabajo, donde precisamente en las partes de anexos de los protocolos que tiene la Secretaría de Trabajo, hay una amplia explicación del uso, de retiro del equipo de protección personal, del desecho del equipo de protección personal y muchas guías visuales que les van a ayudar a ustedes en su establecimiento a poder imprimir esos rótulos y poder colocarlos para ayuda visual de todos los colaboradores. Pero mientras, aprendamos el uso y manipulación del equipo de protección personal, el llamado EPP. Este equipo es para protección personal, es obligatorio. Ayer hablábamos que es obligatorio y mientras existan los riesgos altos y normas de uso para producción. Es decir, una vez que pase la pandemia ya no va a ser obligatorio, excepto que si sea una costumbre en su lugar de trabajo utilizarla. Para mi caso, les voy a contar mi experiencia. Trabajé 19 años en plantas de alimentos y siempre tuve que usar una mascarilla permanentemente. Así que era parte de mi trabajo. Entonces, sigamos la siguiente recomendación. En la empresa se usa de forma obligatoria si es requerido, para el ejemplo que yo les daba de mi trabajo. Colóquese siempre antes de entrar a su puesto de trabajo la mascarilla. Descártelo siguiendo las técnicas adecuadas. Si su empresa decide implementar el uso obligatorio de la mascarilla, hágalo según las recomendaciones.
Utilice el equipo idóneo según actividades económicas en las que tenga contactos frecuentes cercanos con personas. Sigamos entonces con la siguiente presentación, donde vamos a aprender cómo colocarnos la mascarilla. Fíjense bien que la mascarilla es un arma vital para nosotros, porque está impidiendo que el virus entre por nuestra nariz y por nuestra boca. Así que la colocación y uso de ella debe ser el correcto. ¿Cómo? Primero, antes de tocar la mascarilla, vamos a lavarnos las manos. ¿Por qué? Porque si vamos a tener contaminación en nuestras manos, de esta manera vamos a evitar que la mascarilla se contamine y va directamente a nuestra nariz y boca, entonces no vamos a provocarnos nosotros mismos una contaminación. En segundo lugar, vamos a inspeccionar la mascarilla para ver si no tiene agujeros. Normalmente las mascarillas son de muy buena calidad, pero imagínense que nos llegara a tocar una defectuosa, una de 1.000.000 que puedan en la fabricación de salir con defecto. Entonces imagínense que justamente a usted le toque esa mascarilla, entonces hay que inspeccionarla para ver que no tenga agujeros, porque si tiene agujeros no va a cumplir su función. Vamos, tercer paso, vamos a orientar hacia arriba la parte superior. Normalmente hay una tira de metal, usted debe de saber distinguir esa tirita de metal dónde se encuentra en su mascarilla, ya sea cualquier tipo de mascarilla que haya obtenido. Vamos a orientar hacia afuera el lado de color correcto, que es normalmente el color más oscuro, y el lado más claro de la mascarilla hacia adentro. Vamos a colocarnos la mascarilla sobre la cara, a molde, la tira de metal, al borde rígido de la mascarilla, según la forma de su nariz. Esa tirita de metal justamente es flexible. ¿Para qué? Para que usted la acomode y la calce perfectamente a lo que es su nariz. Ahora vamos a tirar hacia abajo de la parte inferior para cubrir la boca y barbilla. O sea, un acople perfecto desde mi nariz hasta mi barbilla de esta mascarilla. Asimismo, después de usarla, vamos a quitarla. Cuando ya nos toca quitarla, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a retirar las cintas, la vamos a agarrar de las orejitas o de las cintas, ¿verdad?, que están en nuestra oreja, y la vamos a alejar de nuestra cara y de nuestra ropa. Es de ahí, nunca la toquen de la parte frontal. Luego vamos a desecharle inmediatamente la mascarilla en el basurero cerrado, en el basurero correcto. ¿Recuerdan este basurero que nos viene mencionando el protocolo, que dice que debe ser para desechos de bioseguridad? Y vamos a lavarnos las manos después de habernos quitado la mascarilla. Vamos con la siguiente diapositiva, donde ahora vamos a aprender el uso y manipulación de guantes. Ahora, ojo con los guantes, que siempre sale esta pregunta del uso de guantes. El guante no siempre es recomendable, el guante es para procedimientos específicos que le requieran en su trabajo. Solo por usar guantes no vamos a utilizarlos, ¿verdad? Porque si no los sé utilizar, se pueden convertir en un foco de contaminación. Ahora, ¿qué hacer para ponernos los guantes? Primero, vamos a ubicar sus guantes en un lugar accesible. Se va a quitar los guantes personales, se va a quitar los objetos personales, como ser anillos, reloj, pulsera. ¿Por qué? Porque estos objetos pueden hacer que el guante se rompa. Tercer paso, vamos a lavarnos las manos con agua y jabón. Fíjense bien que siempre hay que lavarnos aún usando guantes. Vamos a identificar la forma apropiada del guante según mano que corresponda. 5. Vamos a agarrar la parte externa por la muñeca y vamos a introducir la mano. Vamos a introducir cada dedo en el depósito respectivo hasta que calce correctamente. Y finalmente, en la misma forma, vamos a hacerlo con la segunda mano. Vamos con la siguiente diapositiva, donde vamos a aprender a quitarnos los guantes. Ya vimos cómo colocarlos, ahora cómo retirarlos. Vamos a tomar la parte exterior del primer guante. Vamos a retirar el guante sin tocar la parte externa. Vamos a recoger el guante con la otra mano. Retiramos el segundo guante sin tocar la parte externa. Deposite los dos guantes en el basurero hermético. Ya hemos hablado mucho de este basurero, que es el basurero especial de desechos de bioseguridad. Y finalmente, miren, de nuevo, vamos a lavarnos las manos. O sea que siempre debemos de lavarnos las manos, al manipular o haber usado guantes. De esta manera vamos a la siguiente diapositiva. Y hasta este punto hemos un poco desmenuzado lo que eran las medidas generales. ¿Recuerdan? La primera diapositiva que vimos, que era la más importante, hasta ese punto la hemos desmenuzado, digámoslo. Ahora viene una parte vital que todos debemos de saber, es cómo va a funcionar este sistema de seguridad y salud. ¿Recuerdan que hay que monitorearlo? Lo vimos ayer en la gestión de riesgo. ¿Quiénes tienen esa función? Entonces, ¿para qué es esa funcionalidad de estar viendo si trabaja la seguridad y salud en el trabajo? Vamos a mantenernos informados y orientar sobre los riesgos que estamos observando. Ayer lo vimos en la gestión de riesgo.
Vamos a consultar sobre las acciones que deben de tomarse. Vamos a difundir la información que le provee a la empresa. En el Manual de Bioseguridad de la Secretaría de Trabajo sugiere que haya una comisión mixta de higiene y seguridad. ¿A qué se refiere una comisión mixta? La palabra mixta es porque la conforman tanto representantes del patrono como representantes de la parte trabajadora. Entonces, es esta comisión integrada por varios trabajadores que deben de hacer que esto funcione, que todas estas medidas se implementen en el lugar de trabajo y que funcionen y vigilar que se cumplan. Ahora, sin embargo, dependiendo del tamaño de la empresa, y volvemos con el caso de la persona que vende frutas y me va a decir, pero solo soy yo, ingeniera, ¿qué hago? Pues usted es el responsable. O en otro tipo de empresa, donde no hay una comisión mixta, ¿quién puede ser responsable? Pues el mismo gerente, el mismo dueño, o una persona encargada de recursos humanos, o simplemente la persona que usted delegue, quien asume esa función de llevar la batuta de que esto se implemente y que esto se cumpla. Su responsabilidad es cumplir las normas. Esa es la funcionalidad, cumplir las normas. Apoyar y vigilar el control para su cumplimiento. ¿Para qué? Para cuidar de la salud de todos. Veamos la siguiente diapositiva entonces. Ahora viene la parte de vigilancia. La vigilancia en salud o epidemiológica. Si su empresa dispone de un programa o plan de vigilancia, debe considerar las medidas necesarias para adaptarse a las regulaciones y orientaciones de las autoridades e instituciones responsables. Es decir, tengo que estar monitoreando que todo eso se esté cumpliendo. Si la empresa no existe en estrategias de vigilancia, lo ideal es que mantenga una comunicación constante con las autoridades e instituciones responsables e informe inmediatamente cuando tenga sospechas de caso. Imagine usted a la persona de venta de frutas, le llega justamente un cliente que se mira sospechoso. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la persona? Entonces aquí donde nos piden que tengamos comunicación constante con las autoridades. ¿Quiénes son esas autoridades? El SINAGER es una de ellas. También lo es lo que es el Instituto Hondureño de Seguridad Social o el centro de salud más cercano. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Tener estos números y los contactos de estos lugares para poder hacerle las consultas respectivas en el caso que usted mire una persona sospechosa o tenga un empleado sospechoso. Vamos con la siguiente diapositiva y hasta aquí hemos hablado de generalidades de lo que me pide las medidas del protocolo de bioseguridad. Ahora hay medidas específicas. ¿A qué se refieren estas medidas específicas? ¿A qué hacer cuando entro y salgo de mi casa? Sí, si voy a salir de mi casa, voy a lavarme las manos, voy a irme con las manos limpias hacia afuera de mi casa, ¿verdad? Las cuales ya hemos conocido cómo es este procedimiento de lavado de manos. Vamos a colocarnos el equipo de protección personal y en este caso hablamos estrictamente de mascarilla desde que salgo de mi casa. Vamos a trazar una ruta que mejor nos haga referencia al acceso. Es decir, si yo normalmente paso por la esquina donde están todos los amigos de la cuadra, entonces voy a evitar pasar por ahí porque voy a respetar lo que es el distanciamiento social. Ahora, vámonos a la siguiente diapositiva. Eso es con relación a la salida. Pero cuando nos toque regresar en la noche o en la tarde, que salimos por algún motivo y nos toca regresar nuevamente a la casa, ¿qué debemos de hacer? Y aquí sí es bien importante que estos 6 pasos que vemos en pantalla los cumplamos antes de entrar en contacto con cualquier persona de nuestra familia. Recuerden que en nuestra casa están nuestros seres más queridos, nuestros cónyuges, hijos, padres, abuelos o personas con una condición de salud inestable. Hablamos de personas que pudieran tener un padecimiento en cáncer, una persona asmática o una persona diabética, por ejemplo. Entonces vamos a cuidar de todos nuestros seres queridos y amigos de la siguiente manera. Hagamos lo siguiente. Vamos a lavarnos las manos. Fíjense bien que el lavado de manos es en todo momento. Y recordamos que si no puedo lavarme las manos, me voy a desinfectar con un alcohol gel. Vamos a retirar objetos personales, como es el celular, los lentes, todo lo que traímos de la calle, las llaves. Si trajimos las compras las vamos a dejar en un lugar aparte porque todo eso lo vamos a desinfectar. Vamos a retirar el calzado y vamos a hacer la limpieza y desinfección de este calzado. ¿Cómo? Bien, podemos colocar nuestro propio pediluvio en nuestro hogar, ¿verdad? Donde vamos a pasar los zapatos de manera que se mojen y desinfectarlos. O si no, bien, vamos a tener un bote rociador con una solución clorada ya preparada y vamos a rociar nuestro calzado de manera que este calzado, de toda la contaminación que pudo haber traído de la calle, no ingrese a nuestro hogar. Vamos a retirar y desinfectar y en los casos que aplique el equipo de protección. Estamos hablando de la mascarilla. Si la mascarilla es desechable, la vamos a desechar. O si es una mascarilla que pueda ser reutilizable, pues vamos a desinfectarla para
el momento que nos toque nuevamente volverla a utilizar. Vamos a quitarnos la ropa y vamos a colocarla en un cesto aparte, porque la ropa puede traer cualquier cantidad de contaminación que vamos a evitar ingresarla a nuestro hogar. Asimismo, vamos a ingresar descalzo o vamos a tener un segundo calzado esperándonos en la puerta de la casa, de manera que no ingresemos con el calzado que veníamos de la calle. Ya una vez que estamos sin ropa y todo esto, vamos a irnos a realizar un baño completitos, desde la cabeza hasta los pies. ¿Sí? Vamos a despojarnos de todo lo que traíamos de la calle y fíjense bien que es hasta dónde, después de haber hecho todos esos pasos, que nosotros ya podemos tener contacto con nuestras familias. Vamos a ver en la siguiente diapositiva lo que es la entrada y salida del centro de trabajo. Ya vimos qué hacer cuando entramos y salimos de casa. Ahora, ¿qué nos piden en todo centro de trabajo al entrar y salir? Fíjense bien, entonces nos piden lo siguiente, que vamos otra vez a realizar desinfección de manos. Si en el centro de trabajo hay lavamanos, pues preferiblemente me lavo las manos, si no, pues me voy a desinfectar las manos. Vamos a colaborar con las medidas filtro que tengan en la empresa de supervisión. Esto es, por ejemplo, la toma de temperaturas y este interrogatorio breve donde me van a preguntar si siento algún síntoma, por ejemplo, de gripe, si me duele la garganta, o si estuve en alguna reunión con personas el día anterior, ¿verdad? Últimamente hemos visto que ya en redes sociales mucha gente está publicando ya la celebración de cumpleaños donde se miran junto con amigos y todo, y esto pudiera en algún momento pues no ser favorable para alguna de las personas, porque no sabemos quién puede ser un positivo sospechoso. Vamos a colocarnos el equipo de protección que nos otorguen en el trabajo, y hablábamos del uso obligatorio de mascarilla mientras dure esta pandemia. Vamos a utilizar el lavado de calzado, también vamos a desinfectar el calzado para ingresar a nuestros lugares de trabajo, y vamos a pasar los pies sobre ese pediluvio o nos van a rociar, ¿verdad?, con un desinfectante en el calzado. Vamos a desinfectar los bienes de uso personal y esta invitación es hacerla para todo lo que andamos cargando, celulares, llaves, carteras, ¿verdad? Esos son los protocolos que normalmente debemos de hacer en la entrada al centro de trabajo. Como observación, si su condición de salud no le permite presentarse a su trabajo, repórtese y pida asignación de teletrabajo. Estamos hablando que hay personas que pueden realizar un trabajo de su casa y es exactamente a lo que le vamos a apostar. Vamos a apostarle a que podamos hacer el mejor teletrabajo posible desde casa. Vamos con la siguiente diapositiva donde vamos a ver qué hacer al salir del trabajo. Ya vimos qué hacer al entrar y ahora qué hacer al salir. Son medidas obligatorias que debemos de hacer nuevamente. Nuevamente, desinfectarnos o lavarnos las manos. Otra vez, sí, otra vez. Vamos a... si en nuestro trabajo podemos estar solos y no necesariamente estar con la mascarilla puesta todo el día, pero ya cuando salgamos sí debemos de colocarnos la mascarilla. Vamos a trazar nuevamente la ruta, ¿verdad?, para no pasar por los lugares de conglomeración de compañeros. Vamos a respetar todas las señalizaciones que nos tengan en el lugar de trabajo para lograr este propósito. Una observación aquí es que cuando camine, guarde el distanciamiento seguro entre las personas y las estaciones de transporte. Normalmente cuando ya van a tomar el transporte que la empresa les está proporcionando o el transporte público, hay como conglomeración de personas, que es lo que debemos de evitar. Fíjese bien qué hacer en las instalaciones sanitarias y de servicio. ¿Cuáles son las instalaciones sanitarias? Aquellos lugares donde vamos todos al baño y qué hay que hacer en esos lugares. Fíjense bien que enfáticamente el protocolo me dice que utilice instalaciones respetando las indicaciones de la empresa. Evite la presencia de varias personas en un mismo momento. Es decir, es aquí donde viene el ingenio de nosotros en señalizarle a las personas cuántas personas pueden entrar, por ejemplo, a los baños y dónde deben de pararse, ¿verdad?, para cumplir con el distanciamiento. Cumpla con los controles administrativos sobre horarios para lavado de manos. Use adecuadamente las instalaciones sanitarias y de servicio. Utilice insumos y medios para el adecuado lavado y desinfección de manos. Deposite la basura en los recipientes adecuados. Miren este tema del desecho que nos lo hace hincapié en todas partes. Vamos con la siguiente diapositiva, donde vamos a ver qué hacer en las instalaciones para la alimentación. En el área para tomar alimentos, tanto el personal que los provee como el que los consume debe cuidar que se cumplan con las normas básicas de bioseguridad. Y estas son las siguientes. Si su trabajo es procesar, manipular o entregar alimentos, utilice siempre el equipo de protección personal. Lleve sus propios cubiertos en lo mejor de lo posible, ¿verdad? O utilice desechables. Mantenga la distancia segura recomendada y cambie por su propia iniciativa los horarios de alimentos dependiendo del espacio en las instalaciones. He visto yo en esta parte mucha creatividad en muchos de las personas
donde ven que en el comedor no ajustan los espacios para que las personas logren mantener el distanciamiento, entonces hacen diferentes horarios para tomar de alimentos. Hay quienes ya están almorzando desde las 11 de la mañana o hay quienes están almorzando a la 1 o 1:30 de la tarde. Están haciendo diferentes horarios para poder cumplir en esta parte con el distanciamiento. O hay otros lugares que he visto que han puesto carpas en lugares, en la grama, en el patio de las empresas, y han puesto carpas donde han colocado mesas, ¿verdad?, para que los empleados puedan tomar sus alimentos al aire libre. Son buenas ideas que pueden ayudarles a ustedes para que también les implementen en su lugar de trabajo. Vamos a la siguiente diapositiva, donde cuidados generales en la empresa nos dice que utilice de manera frecuente el lavado y desinfección de manos. Ya vimos la importancia del lavado y desinfección de manos en todos momentos. Vamos a limitar la movilización dentro de las instalaciones de la empresa a lugares estrictamente necesarios. Lo mejor de lo posible, vamos a hacer una llamada telefónica, hacer uso del celular, que ahora es muy común, o mandar un correo electrónico, ¿verdad? Pero no estarnos moviendo dentro de las instalaciones innecesariamente. Vamos a respetar las recomendaciones de distanciamiento social y si decide salir de las instalaciones en los horarios de receso y descanso, cumpla con los protocolos de higiene y desinfección en el reintegro a la empresa. Otra vez, sí, otra vez, porque salimos y volvemos a entrar y debemos de cumplir con todos los protocolos de higiene para reingresar. Cumpla con todas las medidas de seguridad y salud que habitualmente ya existen en su empresa. Finalmente, vamos a lo que son, la siguiente diapositiva, con las medidas sociales y éticas. Fíjense bien, ayer hablábamos de que las personas también se pueden enfermar, no solamente a la salud, sino que puede haber un agente psicosocial. ¿Recuerdan que lo vimos ayer? Donde decíamos que pueden haber un cambio en las emociones, la parte cognitiva o conductual. Entonces, ¿qué hacer con relación a eso? Como empleado, debe respetarse a sí mismo y exigir y practicar más cuando se trate de casos relacionados a riesgos biológicos. Entonces, la tarea es evite cualquier tipo de discriminación, raza, religión, edad, sexo u otra condición en la que está cualquier persona sospechosa o enferma por COVID-19. O sea, no vamos a discriminar. Vamos a mantener y exigir confidencialidad de la información suya y de sus compañeros. Vamos a documentarse sobre la transmisibilidad, conductas terapéuticas u otras características del COVID-19 e implemente acciones de prevención. Identifique riesgo de transmisión según la exposición ocupacional. Sugiera a las personas sospechosas y enfermas de COVID-19 que cumplan con las medidas de confinamiento y el uso del equipo de protección personal. Evite lugares con poca ventilación, mal aseados y con un límite de personas que sobrepasa la distancia de seguridad, que es de 1.5 a 2 metros de persona a persona. Es con esto que hemos llegado a la finalización de lo que es el módulo 3. De manera general vimos medidas generales, que son las más importantes y vitales. Y aquí viene el ingenio de cada uno de nosotros de cómo aplicarlas en nuestros centros de trabajo. Luego vimos medidas específicas de qué hacer al entrar y salir de nuestro hogar, al entrar y salir del trabajo y qué hacer específicamente en el trabajo. Así que muchas gracias a todos y espero que logremos aprobar la evaluación que está después de tomar este curso para que podamos obtener el certificado, pero no solo más que eso, sino que logremos implementarlos en nuestros centros de trabajo de manera responsable. Gracias.